¿Qué tal? Qué bueno que nos acompañe en un programa más de Reflexiones desde el Congreso. Hace algunos días usted lo vio en los periódicos, en los medios de comunicación de todo el país. Mataron a un periodista en Veracruz, lo mataron con su familia. Semanas antes habían matado a otro y así podríamos tener un largo rosario de agresiones a periodistas. Hace algunos meses tuvimos en México la visita conjunta del relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, el señor Larrum, y estuvo también la relatora de la Organización de Estados Americanos, la señora Botero, y bueno, pues visitaron nuestro país, emitieron un informe en el cual dijeron que había dos cuestiones que resultaban particularmente importantes: las agresiones a periodistas, en muchos casos homicidios de manera directa, ponían no solamente en juego la libertad de expresión en nuestro país, sino en muchos casos también la libertad de información. Hay algunas zonas del país en donde ciertas cosas simple y llanamente no se dicen, y de esa manera las audiencias o los lectores de distintos medios no saben necesariamente lo que ocurre. Hay otras zonas en donde las líneas editoriales son dictadas o por grupos criminales o grupos caciquiles que todavía perviven en nuestro país. En fin, es un tema importantísimo y el día de hoy lo vamos a abordar con dos mujeres que han seguido desde la trinchera el gran tema de las agresiones a las periodistas. Nos vuelve a acompañar y es un gusto recibirla nuevamente Balbina Flores. Ella es representante de Reporteros Sin Fronteras. Balbina, muchas gracias. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Y nos acompaña también Elia Baltazar. Ella es cofundadora de la Red de Periodistas de a Pie. Elia. ¿Qué tal, Leonardo? Buenas tardes. Bueno, pues a mí me gustaría, Balbina, Elia, que empezáramos desde el principio. ¿Por qué en este país se ha convertido, o por qué este país es uno de los más peligrosos para el ejercicio del periodismo? Balbina. Bueno, ya lo mencionabas en un principio, ¿no? Vamos a ver el caso más reciente, que es el asesinato del periodista Miguel Ángel López, ¿no? En el puerto de Veracruz, y ese es el primer hecho. O sea, no, a lo mejor no tenemos que hablar de cifras, sino de hechos concretos en este caso. Bueno, en el caso de Veracruz, este sería el segundo periodista en este año, en menos de un mes, que ha sido asesinado. O sea, el primer caso fue un periodista que estuvo desaparecido desde el 8 de marzo, Noel López Holguín, un periodista del periódico Noticias de Acayucan y La Verdad, y su cuerpo fue localizado el 1 de junio, sí, en la zona de Jaltipan, Veracruz. Y el caso más reciente, que es el de Miguel Ángel López, bueno, que es un caso que impactó muchísimo a los compañeros periodistas en Veracruz y en realidad a todo el gremio, porque no solo fue asesinado él, sino su esposa y su hijo de 21 años. Entonces, ese tipo de hechos realmente causan una impresión muy fuerte en la comunidad. Ayúdame, digamos, a contextualizar en una, digamos, de forma más amplia, que este país tiene una violencia enorme, lo reflejan los 40 y tantos mil muertos, las agresiones a mujeres, etcétera. ¿Por qué son particulares? Yo creo que eso es un tema que hay que compartir con la audiencia, las agresiones a periodistas, y qué está detrás de ello. ¿Hay una cuestión, digamos, general, o hay una, digamos, motivación general, o cada caso tendría que ir viéndose en lo particular? ¿Es parte del clima de violencia que vimos? ¿Se puede explicar así? ¿O tiene particularidades? Bueno, no podemos desde luego decir que no es parte de ese clima de violencia que se ha venido registrando desde 2006, 2007, esta espiral de violencia que se ha incrementado en varias regiones del país y que no solo afecta a las y los periodistas, sino también a la sociedad en general. O sea, hablar de 40,000 muertos es hablar realmente de una cantidad enorme de muertos, pero también detrás de cada uno de ellos hay familias, ¿no? Hay otros hechos que no se están señalando. Los desaparecidos, por ejemplo, entiendo que hay una cantidad enorme de desaparecidos, más de 10,000 desaparecidos se habla en este país, entre ellos hay 13 periodistas, hay que decirlo, y indudablemente nosotros siempre hemos dicho, los periodistas también son parte de esta situación, han sido afectados. Lo más grave aquí es que decimos, bueno, los periodistas están a tres fuegos, ¿no? Por una parte está sí el narcotráfico, porque hay que decir que el narcotráfico ha puesto en este caso una de las
prácticas más violentas, en los asesinatos sobre todo y en las desapariciones, pero también están los ataques que vienen por parte de autoridades, del ejército, de Policía Federal, de Policía de Migración, policías municipales, o sea, y además también las organizaciones sociales, que no siempre ven a los periodistas como aliados, sino también como parte de los que en un momento dado a veces no respetan su derecho a la información. Entonces están en medio de esas tres situaciones. Es realmente una situación muy complicada, porque decimos, bueno, ¿para dónde te mueves? ¿No? Eres ahora no grato en ese sentido. ¿Te parece que hay que descomponer todo esto? Porque sí son tres, pero escuchamos tu punto de vista. Elia, ¿tú cómo ves el contexto general? Pues lo que pasa es que llevamos ya 4 años, como bien dice Balbina, casi 5, en una circunstancia que se ha repetido, que ya es una constante. Yo llevo 3 años involucrada en temas de violencia hacia periodistas, más o menos 3 años involucrada. Soy periodista independiente, he sido reportera toda mi vida, y de alguna manera sabemos a nivel de tierra de los compañeros lo que ocurre en muchos lugares. Y lo que vemos es una situación invisibilizada desde hace mucho tiempo. Lo que percibimos es una situación que obviamente llegó a un punto, un clímax. Sobre todo yo lo ubico perfectamente el año pasado, donde el número de casos se disparó, donde hubo 2010 es un año crítico. 2010 es un año crítico para los periodistas en México, no solo por el número de agresiones, sino por el tipo de agresiones que hubo, por el nivel de violencia que se ejerció no solo contra los periodistas en lo individual, sino contra la prensa en su conjunto. Fueron medios de comunicación, fueron televisoras, periódicos, periodistas, fotógrafos, etcétera, donde hubo escenas bastante fuertes, desde el lanzamiento de granadas, ráfagas de metralla, y no es algo que solo sucediera el año pasado. Es un hecho que en algunas regiones donde ya el crimen organizado había estado actuando de alguna manera, ya se habían dado. El problema de la prensa es el problema de lo que ocurre en muchos casos con los periodistas en muchos lugares, es la invisibilización de los casos. Y yo creo que en ese terreno hemos contribuido desde muchos frentes. Hemos contribuido a no evidenciar, a no denunciar. No estamos acostumbrados los periodistas a tomar nuestra propia causa en nuestras manos. No estamos acostumbrados a dar a conocer los temas que a nosotros nos importan o nos involucran. Creo que el año pasado también en ese sentido fue un cambio pequeño pero importante. Creo que los periodistas empezaron a involucrarse de una manera u otra en distintas regiones, de distinta manera, en los temas que involucran los temas de violencia. Me parece que es un tema que sigue estando en una misma línea, Leonardo, en un stand-by. Es muy interesante lo que dice esto de invisibilizar. Me gustaría que volviéramos también sobre eso, pero dime, ¿por qué el 2010 fue particularmente grave? Porque a los medios grandes les pegaron, porque le pegaron a Televisa, porque le pegaron a Milenio, porque empezaron a sentir que esto ya no era un asunto de Tamaulipas o de un medio local. ¿Por eso empezó a ser diferente? A mí me parece que sí. A mí me parece que el episodio que involucró a los grandes medios, a las televisoras, Televisa y Multimedios, Milenio Televisión, de alguna manera sí atrajo especialmente la atención. Y para los grandes nacional. El tema es, ya no solo les ocurre a los medios locales, les puede pasar a ellos pero también fue el contexto y fue la circunstancia. En este caso, de alguna manera fue lo que jaló mucho la atención, es que en ese momento se estaba negociando la vida de 4 compañeros a cambio de que se transmitiera información. Correcto. Y creo que ese era un tema que rompía absolutamente cualquier escenario, no estábamos acostumbrados, no había pasado nunca en este país, y creo que eso sacó de colocación a todo el mundo, a periodistas, a las empresas, a los directivos, porque a partir de ese momento evidentemente vienen una serie de esfuerzos, desde los reporteros, desde los editores, desde los compañeros fotógrafos, y tintes o actitudes, aunque tibias, de algunos directivos y de algunos dueños de directivos, lo dejo en directivos, que intentaron poner en marcha algunos mecanismos para salir a
cortar el paso a esta violencia que de alguna manera estaba evidenciándose desde distintos frentes. Porque eso ocurrió, Balbina, esta idea de, no sé si llamarle una aristocracia de los medios de la Ciudad de México, suponía que esto no les iba a ocurrir a ellos, que eso... Bueno, es que además no solo es... 2010 eso cambia. Sí, no solo es la percepción de los medios, sino del propio periodista. O sea, los propios periodistas de aquí de la ciudad o de alguna ciudad más grande dicen, a mí no me va a pasar eso. Sí, no, claro. O sea, hay una, no sé cómo llamarle, pero hay una cuestión donde se dice, eso no me va a pasar, ¿no? O yo he escuchado mucho esta expresión en algunos colegas que dicen, bueno, es que no esperábamos que eso nos pasara, es que no pensamos que eso nos fuera a ocurrir. Yo digo, bueno, es que es impresionante, pero eso, yo les dije en alguna ocasión, eso ustedes lo veían venir desde hace 3 años. Sí. Porque la violencia no es de Tamaulipas, la violencia no es de Michoacán, no es de Durango, la violencia está en todos lados, ¿no? Y en sus distintas expresiones, además, sí. ¿No? Ahora, quizás desde el año pasado estamos presenciando una situación terrible, que es el asunto de la localización de las fosas clandestinas, donde se han encontrado una cantidad de cuerpos que nadie sabe quiénes son, ¿no? Genocidio total, ¿no? Entonces, digo, eso solo lo habíamos visto en Guatemala en los años 80, 70 África, o en África, pero digo, esa es una situación, o sea, yo volver a escuchar que los compañeros dicen, es que no pensamos que nos fuera a pasar, es que les digo, es que eso iba a ocurrir, y ustedes lo saben, y me parece que esa es la percepción también de los medios, de los directivos, de los dueños, en el sentido de que eso no nos va a pasar a nosotros, ¿no? El mismo hecho de que las instalaciones de los medios locales no tengan ninguna medida de seguridad o de protección, eso también significa de que no se está tomando en cuenta las condiciones que hay en esa zona, ¿no? Entonces me parece que hay un menosprecio de lo que puede ocurrir, hay una minimización de esta situación. ¿Es inconsciencia o es menosprecio? Porque yo digo que lo mismo ocurrió con el tema de los migrantes, diciendo, no, aquí no les discriminamos, no les hacemos nada, los malos son los de Arizona, hasta que nos reventó en la cara. Pero era una parte de inconsciencia más que de menosprecio. Ahí hay dos cosas, una tiene que ver un poco con la inconsciencia, pero otra parte, creo que eso tendría que analizarlo más un agente especialista en cuestiones psicológicas, que es una cuestión de sobrevivencia, es decir, es negar una situación para sobrevivir. Eso quizás podría explicarlo mejor un psicólogo que yo, pero ante la repetición de hechos, a la conclusión que yo he llegado es que es esa, es que tienes que negar, o incluso yo misma cuando voy a alguna zona digo, bueno, tengo que hacerme a la idea de que las cosas no son tan graves y que tengo que establecer ciertas medidas para ir a tal lugar en determinadas situaciones, para cubrir determinada información. Y sí voy consciente, pero también tengo que hacerme la idea de que no me va a pasar, porque si no, uno se aterra y no va. Que menos que es una maestría en psicología, porque sí lo explicó muy bien. Pongo unos datos de contexto, regresamos. Miguel Ángel López Velasco, ex subdirector y columnista del diario Notiver de Veracruz, fue asesinado junto con su esposa, Agustina Solano de López, y su hijo de 21 años, por desconocidos que irrumpieron en su casa el 20 de junio de 2011. Miguel Ángel López escribía una columna titulada Va de Luis, bajo el seudónimo de Milo Vela, y trataba temas de política, seguridad e interés general. Se cree que el asesinato puede ser en represalia a una columna escrita recientemente por López sobre narcotráfico en la región.
Bueno, y seguimos reflexionando desde el Congreso, un tema delicadísimo el que estamos tratando. Elia, la consigna, o digamos la norma, dice que los periodistas no somos noticia. Sin embargo, cuando se agrede o cuando hay esta situación o situaciones como las que hablábamos en el bloque anterior, es necesario visibilizar el tema para darle las dimensiones adecuadas. Tú utilizabas el verbo contrario. Se invisibilizan algunos asuntos. Me gustaría que volviéramos sobre eso. Parece increíble que quienes protagonizamos el espacio público consigamos, no sé si sea por rivalidad, no sé si sea por inconsciencia, no sé si sea por vanidad, no sé si sea por qué razón, pero ¿por qué invisibilizamos un tema que de manera directa nos interesa? Yo creo que si te vas a la raíz más profunda, yo creo que tiene que ver también con una falta de fortaleza democrática. La prensa en México no está vista todavía en el nivel que se ve en otros países donde la democracia es mucho más robusta. En México seguimos viendo a los periodistas, o los periodistas siguen viéndose como un mal necesario a veces, como alguien que está... Las circunstancias laborales, las condiciones de seguridad de muchos periodistas siguen siendo muy deplorables en muchos estados del país. Si le sumas la condición de debilidad, de vulnerabilidad frente a la violencia, más las condiciones laborales que hay para muchos periodistas, se suman una serie de factores en donde la gente no es consciente del tema libertad de expresión o derecho de prensa en muchos sectores. ¿Qué significa para los ciudadanos un periodista? ¿Qué significa para los ciudadanos la prensa? ¿Por qué no hay esta indignación que puede haber en otros lugares cuando vemos que matan a algún periodista en otras sociedades? En alguno de los muchos foros que se han hecho ya en materia de seguridad para periodistas, me acuerdo de un periodista francés que se sorprendía mucho en una primera etapa, en febrero, marzo del año pasado. Balbina, yo creo que tú te recuerdas mejor cuando se reportó la desaparición de por lo menos 7 periodistas en Matamoros. Sí, claro. Que fue como la primera sacudida que tuvimos, 8 periodistas que desaparecieron en Tamaulipas, y de los que nadie sabía absolutamente nada. Tuvo que entrar ahí un periodista extranjero para hacernos saber a nosotros que no sabían nada de 8 periodistas. Después empezó un periodista francés, entró, aseguró que había 7 periodistas desaparecidos. Después se había reportado que habían regresado 4, que uno no sabían dónde estaba, que seguían en condiciones de desaparecidos. Y se sorprendían mucho de que no hubiera una reacción colectiva, una reacción de Estado, una reacción de gobierno frente a un hecho tan escandaloso. Me parece que todavía en México nos falta darnos cuenta del papel que juega no la prensa solo como institución, sino los periodistas. Nosotros en la red insistimos mucho a veces que matar al periodista es matar al mensajero de la noticia. Si no tenemos reporteros allá afuera, si no tenemos quien reporte la noticia, ¿quiénes van a ser los ojos y las voces de los ciudadanos? ¿Quiénes van a ver por los ciudadanos? Y lo que estamos viendo en este momento son amplios cinturones de silencio en muchas zonas. En muchas zonas donde no sabemos lo que está pasando. Y bueno, se habla mucho de autocensura. Yo estoy muy en contra del tema de decir autocensura cuando se trata de una circunstancia de violencia. Yo creo que si los periodistas tuvieran muchas mejores condiciones para hacer su trabajo, no habría esas condiciones de autocensura. Se impone la censura por la violencia. Sí, cuando tienen miedo no les puedes pedir. El problema es que ahora no hablamos de censura nada más, sino de un silencio absoluto en determinadas zonas, o sea, un silencio impuesto por una situación de violencia, y hay que decirlo claramente, porque si no lo reconocemos, si no reconocemos que el crimen organizado ha logrado controlar a la prensa en estados como Tamaulipas, como Coahuila, como las Durango, líneas editoriales, si no se reconoce eso, en muchos casos las sí, dicta el crimen organizado. Claro. De esto se va a hablar, de esto no. Sí, y si no se reconoce eso, me parece que se está dejando de lado un problema que está impactando realmente en la sociedad, y es que la sociedad está perdiendo el derecho a saber qué está pasando en esas zonas. Que es lo que decían Larroy y Botero, ¿no? Exacto. Es decir, entonces, no solo es la libertad de expresión, sino el derecho a saber lo que pasa. Entonces me parece que aquí hay que hablar de un tema que poco se habla, que es el derecho a saber. Sí. O sea, la sociedad tiene derecho a saber qué pasó con los migrantes,
o qué está pasando con los migrantes, o qué está pasando con los familiares de los 205 o 202 cuerpos que están en Durango. ¿Por qué se paró la bestia en tal lugar intempestivamente? Exacto. La bestia me refiero al ferrocarril. Sí. Entonces, eso está implicando no solo un reto para los periodistas, sino para la sociedad. Sí, la sociedad tiene que hacer conciencia de que está perdiendo un derecho fundamental, que se llama derecho a la información y que tiene que ver con la libertad de expresión, porque hay que decir que la libertad de expresión no es exclusiva de los periodistas, es de todos, ¿sí? Y si los medios y si el mismo Estado no están poniendo una atención específica en ese problema, me parece que se está realmente poniendo en un grave riesgo un derecho fundamental, que es la libertad de expresión y el derecho a la información. Sí, que los dos son tan importantes, uno como el otro. A ver, nos hablabas de los tres frentes. ¿Qué es lo que está generando, los tres fuegos decías, ¿no? ¿Qué es lo que está generando mayor presión? El crimen organizado, decías tú, fuerzas de seguridad del Estado, así entre comillas, lo de seguridad, y también decías caciques políticos. Sí, ¿cuáles son los grandes riesgos? Y grupos sociales, bueno, está el enfrentamiento también Milenio contra el SME, o reporteros de TV Azteca, en fin, pero ¿dónde? A ver, ayúdame a dimensionar estos tres fuegos. Bueno, quizás el que es más fácil de identificar porque es un poco más visible por el grado de violencia es el crimen organizado. Pero ese por intensidad es con mucho el más importante, ¿o no? Es importante, ¿por qué? Porque estamos hablando de un grado de violencia que ha ido en ascenso, es decir, no se ha detenido, o sea, durante estos 4 años la situación no ha disminuido, al contrario, se ha incrementado de una manera impresionante y ha ido impactando en la prensa, ¿sí? Con todos estos ataques. Reporteros Sin Fronteras documentó de 2007 a la fecha 21 ataques a instalaciones de medios de comunicación, solo ataques a instalaciones, ¿sí? Entonces, esa es como la parte que se puede ver más fácil porque es visible, es muy visible, o sea, y la cantidad de periodistas que han muerto durante este tiempo, ¿no? En lo que va de este sexenio, por lo menos han sido asesinados 40 periodistas, en lo que va solo de este sexenio. Ya. Y 9 de ellos han desaparecido solo en este sexenio. Solo en este. ¿Y atribuibles a las policías o fuerzas de seguridad? Bueno, es muy difícil, hay un hilo muy delgado entre esa vinculación del crimen organizado y las policías. O sea, si nos ponemos a analizar cada caso, vamos a encontrar por ahí un hilo donde hay un vínculo. Sí, crimen organizado siempre supone protección oficial. Exacto. Eso. Pero digamos claramente decir, a ver, la policía de tal lugar mató a fulanito, como sabemos, por ejemplo, en el caso de San Fernando, que eran policías de San Fernando los que detuvieron los migrantes y se los entregaron, es decir, está probado ese asunto. Entonces, ese punto me parece que es más fácil de identificar. La parte de agresión que viene por parte del Estado en una parte es fácil de identificar cuando son agresiones directas, pero hay una agresión que no es tan directa, que tiene que ver con el asunto de la restricción publicitaria, de las amenazas indirectas que van desde presionar para que determinado periodista o reportero deje determinada fuente porque le está causando cierta molestia al político, al diputado, al funcionario, etcétera. Eso es más tradicional, ¿no? Eso es más tradicional, pero se da. Y política, otra, ¿no? Es que la situación de fricción ante mayor presencia del ejército. Oye, Balbina, ¿cómo estarán los tiempos? Que ya te digo que esa es así como normalita, ¿no? Que te cambien la fuente y dices, bueno, ya, que no está bien que lo digamos, pero ¿cómo estarán los tiempos? Que ya eso nos parece una cosa menor, ¿no? Claro, exacto, porque la gravedad de la violencia es mayor, ¿no? Sí, claro. Entonces, lo que iba a decir aquí es que en el caso ante la mayor presencia del ejército, de la Policía Federal, de las fuerzas de seguridad pública en la calle, indudablemente que hay fricciones con la prensa. ¿Por qué? Porque los los elementos de seguridad no están capacitados, en el caso del ejército, no están capacitados para establecer un diálogo con la prensa, y los casos muy concretos son en Chihuahua. Cuando el ejército empezó a llegar a Chihuahua, empezó a haber una serie de denuncias que se siguen dando sobre las fricciones que hubo en las coberturas de determinadas situaciones que tenían que ir a cubrir los reporteros, y bueno, ahí hubo desde a quien le quitaron la cámara, lo golpearon, le quitaron la credencial, bueno, hicieron de todo, ¿no? Entonces, los periodistas
tenido también que hacer un esfuerzo para organizarse y hacer esas coberturas en colectivo, ¿no? Entiendo. Entonces, esas fricciones entre mayor presencia y de la seguridad pública son mayores hacia la prensa porque no hay ese diálogo, ¿no? O sea, cada quien se monta en su lugar y dice de aquí no me muevo, ¿no? Entonces, ¿algún apunte más sobre esto, Elia? Pues nada más decir que de alguna manera los periodistas han logrado hacer, pese a estas circunstancias de violencia, pese a estas condiciones adversas, en muchos lugares seguir haciendo su trabajo, o sea, lo siguen haciendo. Ciudad Juárez es un ejemplo invaluable. En el último año han sido los periodistas mexicanos más reconocidos, las reporteras del Diario de Juárez, y digo las reporteras porque en la mayoría de los casos han sido mujeres periodistas las que cubren temas de crimen en el Diario de Juárez, y han sido reconocidas por lo menos con 3 premios internacionales este año, cosa que nos da muchísimo orgullo, y que de alguna manera ese tipo de cosas también habría que destacarlas, pues, ¿no? Cuando hay circunstancias, por ejemplo, este caso del Diario de Juárez, donde hay ciertas circunstancias de seguridad para sus periodistas, ciertas facilidades, cierto respaldo, se puede seguir haciendo periodismo aún en condiciones adversas. Hay otros medios que también lo han logrado, que han puesto en marcha sus propias estrategias de seguridad, donde los periodistas han imaginado, se han equivocado, han seguido adelante, y yo creo que la prioridad es no dejar de hacer periodismo. O sea, no es que los periodistas sean un gremio especial, particular, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la responsabilidad del gobierno y del Estado en dotar a la prensa de las condiciones necesarias para seguir adelante, a los ciudadanos de las condiciones para saber, para informarse, para tomar decisiones ciudadanas, y sobre todo de reestructurar un vínculo, Leonardo, entre periodistas y ciudadanos. Creo que esa parte también nos hace falta analizarla y pensarla, porque yo creo que parte de lo que decía Balbina, de estas fricciones con las organizaciones sociales, incluso a veces la incomprensión de las mismas autoridades, tiene que ver con una falta de reconocimiento. ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven los periodistas en este país? El mal necesario, que es un gran asunto, sí me recuerda un artículo que leí hace poco de Alejandro Moreno, no sé si lo vieron ustedes, a propósito de esta gran encuesta de los valores de los mexicanos. Sí, el papel que teníamos nosotros. Pero hay un grupo muy interesante, y lo digo en medio minuto. Hay como un tercio de la población de los mexicanos que valora la libertad de expresión, así en general. Dice, qué bueno que estos señores dicen y abren todo aquello que tienen que hacer. Hay un tercio que la valora siempre y cuando digas lo que ellos quieren. Es decir, si tú eres muy crítico con un grupo social o político, dicen, mira qué valiente es este, pero que no critique a los que a mí me gustan, porque entonces ya la libertad no me gustó. Y hay otros a los que no les gusta la libertad de expresión y dicen, mira, estos nada más están criticando, critican a los políticos, critican a no sé qué y no aportan nada. Y esta parte, trato de conectar con lo que tú dices, es todavía una sociedad predemocrática, que decir, oiga, mire, aquí se trata, la función de un periodista no es decir, mire qué bien lo está haciendo fulano, sutano, es fundamental que haya este espacio crítico para equilibrar el poder. Pero me dejan poner unos datos de contexto, regresamos al último bloque. Ante este crimen, la edición impresa de Notiver, diario de mayor circulación en el estado de Veracruz, suspendió por un día su publicación. El jefe de información del diario mexicano Novedades de Acapulco, Marco Antonio López, está desaparecido, según informó el propio medio en su edición digital.
Bueno, y seguimos reflexionando sobre este tema de las agresiones. Me gustaría que en este último bloque, Elia, Balbina, platicáramos un poquito de la agenda, de lo que viene. Este gran asunto de formar ciudadanía es una cosa titánica y creo que es uno de los grandes temas de la transición de este país. Darle musculatura democrática al Estado pasa por tener una ciudadanía fuerte y eso pasa también por tener medios independientes y críticos. Pero, Balbina, ¿cómo proteger a los periodistas? Y te lo pregunto en dos vertientes. Cómo blindarlo socialmente, cómo conseguir que sea visible el asunto y la sociedad defienda a los periodistas, no en particular, sino al gremio en general, como un gremio de interés público, y cómo evitar, Balbina, al mismo tiempo que el crimen organizado reclute periodistas, porque lo que hemos visto es que no solamente quieren controlar las líneas editoriales de algunos medios, desarrollan, y en algunos casos con habilidades notables, capacidad de comunicación social. ¿Cómo evitar que los propios reporteros, digamos, caigan ante o sea, que igual que reclutan políticos o policías, recluten también periodistas? ¿Cómo, digamos, formar esos espacios de protección? Bueno, no es realmente fácil. Me parece que son dos puntos muy importantes que hay que abordar, y yo empezaría por el último, porque es el más importante en el sentido de que cómo evitar que un periodista se vincule o tenga alguna conexión. Bueno, un poco lo que decía Elia hace rato, o sea, hay que preguntarnos cuáles son las condiciones en las que están trabajando los reporteros, ¿no? ¿Qué es lo que lo lleva a hacer determinadas acciones, ¿no? O sea, obviamente el crimen organizado paga muy bien, ¿no? Sí, y eso todo el mundo lo sabe, no es un secreto, y lo sabe el mismo gobierno, ¿no? Y hasta decían, bueno, sí, hasta los jueces les pagan bien, ¿no? Entonces el asunto aquí me parece que tiene que haber una revisión, y en este caso quiero hablar concretamente del legislativo, porque me parece que aquí hay una gran responsabilidad del Congreso, y es que tiene que hacerse una revisión a fondo sobre las condiciones laborales de los periodistas. Es decir, cómo se están trabajando, cuál es la responsabilidad que tienen las empresas para con los periodistas. Los primeros que tienen que hacer conciencia de que ejercer el periodismo ahora es un alto riesgo son los propios periodistas y los propios medios. Sí. Y eso implica generar condiciones básicas de seguridad para que los periodistas puedan seguir desempeñando un trabajo sin tener que exponerse a una situación de este tipo. Siempre habrá riesgos, pero siempre se pueden evitar esos riesgos, ¿no? Entonces me parece que un punto tiene que ver con las condiciones laborales, que tienen que ver con cuestiones de capacitación para los periodistas que cubren, que están en la calle, cómo se tienen que reportear, no solo en situaciones de guerra se hace eso, sino cómo se cubren determinadas situaciones, manifestaciones o demás, ¿no? Entonces tiene que haber una capacitación permanente a los periodistas, tiene que haber una cobertura médica hacia los periodistas. Alguien me decía, bueno, eso solo pasa en Europa, sí, pero también puede pasar aquí. Entonces, ¿qué es lo que solo pasa en Europa? ¿Que tengan seguro médico? Que tengan seguro médico, que tengan capacitación para las coberturas. ¿Aquí no nos enfermamos o qué? ¿Solo en Europa? Bueno, eso dicen algunos, pero me parece que eso es posible, y me parece que aquí el Congreso tiene una responsabilidad. Sé que hay una iniciativa desde hace como 3 años aquí que se está discutiendo sobre las condiciones laborales. Entiendo que la han vuelto a retomar, pero ojalá que sea un tema que no se suelte aquí en el Congreso. ¿Y nosotros como gremio? ¿No? Y nosotros como gremio, para empezar, tenemos que hacer conciencia. Decía un colega periodista, creo que de AFP, decía, bueno, primero hacer conciencia de que eres ser humano y que te pueden matar de un balazo. Pues sí. Es decir, si puedes evitar un riesgo, pues lo evitas, ¿no? Si hay una balacera, no vas a correr hacia la balacera, sino protegerte de la balacera, ¿no? Entonces son cosas como muy extremas, ¿verdad? Realmente estamos hablando de balaceras, pero si hablamos de una manifestación, pues igual, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de cosas se dan en una capacitación, y los medios tienen que asumir esta parte. Entonces, primero hacer conciencia de que somos personas de carne y hueso, que no somos superhéroes, ¿sí? Que nos pueden que no somos inmortales. Que no somos inmortales, exactamente. Entonces, esa es una cosa, tomar conciencia de que somos personas, de que nos enfermamos, de que nos afecta psicológicamente. Hay muchos problemas ahora de este tipo que ha generado la violencia y del que tampoco se habla, el impacto que esto tiene en los reporteros que están cubriendo situaciones de violencia. ¿Sí? No se está cubriendo eso. Ese es un asunto que se tiene que atender si no se quieren tener consecuencias más graves. Y la otra parte, pues es que también la sociedad
me parece un poco lo que decía Elia, es que hay que ir haciendo ese vínculo. Ese es un trabajo muy fino, ¿sí? Ese es un trabajo que hay que hacerlo de manera más organizada, que es ir generando ese vínculo de los periodistas con la sociedad, ese acercamiento, que la sociedad no nos vea como los que están allá, no, son los que están ahí, ¿sí? Entonces, eso es muy difícil, pero me parece que no es imposible hacerlo, que hay que generar las condiciones para que eso se dé. Yo creo que las radios comunitarias, por ejemplo, son un ejemplo de que eso es posible. El vínculo, ¿quiénes defienden a las radios comunitarias en las comunidades? La comunidad. ¿Por qué? Porque están ahí, porque lo sienten parte de. Entonces yo creo que eso hay que tomarlo como ejemplo y decir, bueno, ¿qué nos está faltando a los periodistas ahora, sí, para hacer esa conexión con la sociedad y que no nos vean del otro lado? Aunque yo creo que esto está cambiando. Yo no diría que realmente la sociedad ya nos ignora, aunque nos pase esto. Pero hay un segmento. Yo digo que está habiendo una conciencia, pero que el nivel de violencia es tan grande que la misma sociedad dice, o sea, y lo digo porque una compañera de una organización me decía, bueno, si matan a un periodista, ¿a mí qué me puede pasar? Pues lo peor, ¿no? Si yo no represento a nadie, ¿no? Ya. Sí, bueno, va ganando espacio, pero sí hay todavía un trecho muy amplio que recorrer. Elia. Pues a mí lo que me preocupa es que nos acostumbremos a tener una visión paternalista y proteccionista hacia la prensa y hacia los periodistas. Protegerlos, cuidarlos, enseñarles, capacitarlos. Me parece que tendría que ser un derecho garantizado. Me parece que no tendríamos, que en otras circunstancias tendríamos que trabajar más bien en un entramado institucional que no tuviera que cuidar sectores, que no tuviera que separar sectores. Es decir, hay que cuidar a los periodistas, hay que en estas circunstancias de violencia darles... ¿Por qué? Porque no pasa ni siquiera en circunstancias de guerra, Leonardo. O sea, hay reglas básicas en donde la prensa puede seguir ejerciendo su labor. Me parece que si entramos en un estado o en una circunstancia donde las instituciones hagan su labor, donde se investiguen los crímenes de periodistas, donde se cumplan las reglas básicas de seguridad que requiere la prensa para el ejercicio, o sea, si estos derechos, si estas normas que tú puedes ver en las legislaciones de otros países se pudieran cumplir en México, no habría necesidad de pensar en eso, de pensar en proteger como un sector especial. Me parece que... ¿Quedaría de manera natural un entorno? Claro. Si tienes reglas democráticas normales, si tienes unas reglas o un ambiente democrático donde todo mundo juega su papel, no hay necesidad de pensar en cómo blindarnos o en cómo protegernos. En este momento es necesario, en este momento las circunstancias nos obligan a pensar en eso. Yo creo que la mejor manera de cuidar a los periodistas, la mejor manera en que podemos cuidarnos los periodistas, y es una apuesta que desde la organización nosotros tenemos, es haciendo mejor periodismo. ¿Qué necesitamos los periodistas para hacer mejor periodismo? Necesitamos herramientas, necesitamos espacios donde se permita hacer periodismo de investigación, donde se permita aprender ímpetu, aliento para la investigación, porque de alguna manera el fortalecimiento del valor de la información es la mejor manera de protegernos de cualquier cosa. Nos protege, no puedo hablar tanto del crimen organizado porque ahí estamos hablando de un poder ilegal donde no puedes tener reglas claras. Ahí no existen las reglas. Ahí la intimidación. Es irracional, no hay reglas, no te puedes cuidar ni puedes establecer ningún tipo de norma con ellos. Pero lo que sí puedes es tener normas de convivencia democráticas entre autoridades, entre los distintos funcionarios y sabiendo que la prensa tiene una responsabilidad social. Es un watchdog, está en un papel para vigilar, para rendir cuentas a los ciudadanos y me parece que en esa medida se va a poder crear este vínculo mucho más fuerte ciudadano-prensa. Sí, entre mejor periodismo tengamos, entre mejores periodistas, mientras mejores y más capacitados y más éticos y más responsables tengamos periodistas, menos violencia va a haber. Mejores condiciones. Y en mejores condiciones. Pues Elia Baltasar, cofundadora de la Red de Periodistas de a Pie, muchas gracias. Muchas gracias, Balbina Leonardo. Flores, representante de Reporteros Sin Fronteras, muchísimas Muchas gracias. gracias, Leonardo. Y gracias a usted que nos acompañó una noche más. Yo soy Leonardo Curcio. Nos vemos la próxima semana aquí en Reflexiones desde el Congreso.
Muy bien.